El contenido proporcionado en este podcast tiene fines informativos y educativos únicamente. Cap Medical presenta. Hola, ¿qué tal? Sí, bienvenidos a una consulta virtual. Estoy aquí con el creador y fundador de este proyecto, el doctor Emanuel Ruiz. ¿Cómo está, doctor? Hola, bien, aquí estamos otra vez hablando otro tema. Seguimos con el lupus todavía, pero muy interesante este episodio. Así es, hoy como cada jueves seguimos, bueno, ya llevamos una serie de 3 videos de esta serie Ujú. de lupus. Y el día de hoy, si nos puede decir qué tema vamos a hablar. Sí, vamos a hablar de lo que es el tratamiento del lupus en general. Tratamiento lo dividimos en farmacológico y no farmacológico. Quiere decir que aquellos que, pues, como tal tratamiento médico y todas aquellas recomendaciones que no son con medicamentos, pero que son muy importantes también. Doc, pero antes de entrar ya como me gusta decirle en materia en lo que es el tratamiento, me gustaría que para todas aquellas personas que no han estado siguiendo esta serie de consultas virtuales de lupus que hemos tenido con usted, ¿nos puede decir brevemente qué es el lupus? Sí, claro, pues sí, recordar todos que el lupus es una enfermedad autoinmune sistémica que afecta prácticamente todos los órganos y sistemas o puede afectarlos desde piel, cerebro, ojos, corazón, riñones, la sangre. Entonces, al ser una enfermedad donde es multisistémica y puede afectar todos los órganos, pues es muy importante diagnosticar a tiempo. Lógicamente es una enfermedad autoinmune. Así es, Doc. Ahorita nos decía que existen dos tipos de tratamientos, el Ujú. farmacológico y no farmacológico. Así ¿Le es. parece si empezamos primero con el farmacológico? ¿Cuáles son Sí, los claro, tipos de claro. tratamientos que existen para lupus en cuestión farmacológica? Sí, pues lo más común, el tratamiento farmacológico, pues sí es muy individualizado a cada paciente. Esto más que nada es a la afección que tengan. Hay pacientes que solo tienen afección en la piel o principalmente en piel o que tienen dolor articular o que tienen mucho cansancio. Hay pacientes que tienen anemia o que les bajan las plaquetas. Y hay otros que tienen manifestaciones más graves, que es pues afección en su riñón, que fue lo que hablamos previamente, la nefritis lúpica o que pueden llegar a tener convulsiones, o que pueden llegar a tener afección en su médula espinal, sangrado en los pulmones. Entonces ahí el tratamiento es mucho más agresivo. Pero en general el tratamiento que se da estandarizado para prácticamente todos los pacientes con lupus es un medicamento que se llama hidroxicloroquina, que es un medicamento que se ha demostrado que hace que los pacientes no recaigan o recaigan menos y que aparte mantiene el lupus más estable. Entonces, digo prácticamente en todos porque pues si tiene algunas contraindicaciones, que básicamente una es que tengan alguna alteración en el ojo, que este medicamento se puede depositar en una zona del ojo. Entonces es muy necesario que lo vea un oftalmólogo. Si el oftalmólogo ve que hay algún dato de esto, pues ya no se tendrá que dar. Pero digo, prácticamente todos lo tienen que tomar siempre desde su diagnóstico y hasta que exista una contraindicación, o sea, prácticamente de por vida. Pero este sí es estandarizado para todos. Justamente era mi siguiente pregunta, Doc, que para cuestiones farmacológicas de lupus existe un tratamiento estándar, ¿no? Porque hemos hablado y hemos sabido que muchas enfermedades que afectan a todas las personas, existen tratamientos estándar, pero a la vez algunas enfermedades también son, ¿cómo podría decirlo? No diferentes, pero sí el tratamiento es más especializado para cada paciente, dependiendo de los síntomas, dependiendo de cómo se altere el cuerpo esta enfermedad. Doctor, pero ahora en cuestión no farmacológica, ¿qué tipos de tratamientos tenemos para este lupus? Sí, muy importante lo no farmacológico. De hecho, se han publicado muchas guías como tal de las principales revistas internacionales de reumatología. Pues hay varias recomendaciones no farmacológicas. Principalmente son 5 cosas. Una que es muy importante y a veces le damos como poco valor, es algo que le llamamos pues educar al paciente o llamamos que el empoderamiento del paciente, ¿no? Esto ya se ha demostrado mucho que entre el paciente más sepa de su enfermedad, mejores resultados va a tener a largo plazo. ¿Por qué? Porque el mismo paciente va a saber cuando empieza a recaer o a tener actividad del lupus. Entonces es muy importante que nosotros como médicos demos información al paciente de, mira, acaba de salir tal cosa, o si te sientes de tal manera, o poco a poco irles diciendo de qué trata su enfermedad, con a lo mejor un poquito términos ya más especiales, pero sí ir educando al paciente que conozca muy bien su enfermedad y conozca muy bien sus medicamentos. Otra de las cosas de las recomendaciones es el tabaquismo. Muy importante, que ya se ha visto que el fumar, pues Mm, es un factor de riesgo como para desencadenar lupus, como para que la enfermedad esté activa.
Entonces es algo en lo que tenemos que hacer mucho hincapié en que pues si fuman, pues dejen de fumar o que no empiecen a fumar. Bien importante, Doc, porque sabemos que muchas veces, más que nada el mexicano toma este hábito, se puede decir, un mal hábito, de fumar cuando se siente estresado, se siente Sí, ansioso y más que nada, a veces en vez de comer, dice, me voy a fumar un cigarro y una coca, el desayuno balanceado que todos le llaman. del mexicano. Pero que es bien importante esto que dice que el fumar tabaco, excesivamente tabaco, puede ocasionar también lupus. Sí, así es. Sí, es un desencadenante. O sea, se ha visto dentro de los desencadenantes, tenemos esta predisposición genética y la persona fuma, pues es de las cosas que va a hacer que lo pueda desencadenar o que ya si ya tiene lupus lo active, ¿no? Doc, ahorita que en el tratamiento farmacológico nos habló de los inmunosupresores, si lo Ujú. dije bien. Sí, sí, sí. Es que a veces se me lengua la traba. ¿Nos podría explicar un poquito cómo funcionan los inmunosupresores y cómo se diagnostican para el paciente de lupus? Sí, mira, los inmunosupresores son tratamientos que usamos, que también les llamamos ahorradores de esteroides. Ahí prácticamente la mayoría de los pacientes con lupus, cuando se diagnostican, como llegan con un grado alto de actividad de su enfermedad, ya sea artritis o sea alguna manifestación un poquito más grave, Ujú. digamos afección del riñón, tenemos que usar unos medicamentos que se llaman corticoides o esteroides, o mucha gente la conoce como cortisona. Entonces, este medicamento de los esteroides se usan al principio, pueden ser dosis chicas o dosis muy altas, pero para apagar toda la inflamación que produce el lupus. Pero los esteroides, pues, si los usamos a dosis altas por mucho tiempo, trae muchos efectos adversos. Pueden ser hipertensión, diabetes, aumento del riesgo cardiovascular o descalcificación, entre algunos tantos. Entonces, los esteroides tenemos que irlos disminuyendo y estos inmunosupresores nos sirven para poder ir quitando los corticoides y dejar estos otros medicamentos que pues no tienen tantos efectos adversos como los esteroides. Ahora, ¿cuáles son estos? Pues hay muchos en realidad. Hay medicamentos que se usan más como para cuando tienen afección en su piel o en las articulaciones, como metrotexate, el mismo hidroxicloroquina. Cuando tienen afección en la sangre se puede usar otro que se llama satioprina. Hay uno que se llama micofenólico que también es como muy amplio que se puede usar para varias manifestaciones. Y las manifestaciones más graves que son de los pulmones, el cerebro, el riñón, uno de los medicamentos que prácticamente es el que se usa cuando ya hay una afección muy grave, se llama ciclofosfamida, también el ácido micofenólico, rituximab o tratamientos biológicos, ¿no? Sí, Doc, muchas gracias por esta información. Otra cosa que se me quedó la duda ahorita que nos platicaba acerca de los tratamientos farmacológicos, ¿cuándo es necesario el uso de terapias biológicas, Doc, para el paciente Ujú. con lupus? Es muy importante esto. En lupus hay muchos tratamientos, desde los biológicos como los no biológicos. Recientemente, pues se han ido actualizando muchas guías, pero hay varios biológicos que se usan en lupus. Uno de los que ya tenemos tiempo utilizando es uno que se llama rituximab, que pues tiene varias como usos, ¿no? Uno de los usos donde se ha visto que sirve más cuando hay afección en la sangre, cuando hay algo que llamamos trombocitopenia o anemia hemolítica, es de los tratamientos que tienen digamos, un mejor beneficio, aunque también se puede usar cuando hay afección del riñón o en el sistema nervioso, pero ahí ya con un poquito de menos eficacia o aunado con otros medicamentos. También hay otros medicamentos biológicos que recientemente vienen usándose, uno que se llama belimumab o anifrolumab, que estos medicamentos también se agregaron porque hay como una brecha entre los pacientes que no tienen manifestaciones que ponen en riesgo su vida, pero las manifestaciones más leves como de la piel o de las articulaciones o la sangre, con el tratamiento convencional no se llega a remitir totalmente. Entonces estos biológicos, pues cuando todavía no se llegan a remitir, pero no tenemos una manifestación tan grave, se pueden usar este tipo de tratamientos biológicos. Y existen otros que también les llamamos moléculas pequeñas, que pues, pueden decir como, no son como tal biológicos, pero más o menos, que también se usan como para la actividad de las articulaciones. Cuando hay demasiado dolor articular, hay uno que se llama baricitinib o tofacitinib, que también sirven mucho. Entonces, depende de la manifestación del paciente, pero en algunos pacientes también se pueden usar con cualquier tipo de manifestación. Doc, y ahora sí hablando de tratamientos no farmacológicos, Ujú. ¿existe también un tratamiento estándar o el tratamiento depende también del el tipo de manifestación que tenga el paciente? Sí, de los no farmacológicos, lo que se está recomendando para todos los pacientes totalmente, uno es el protector solar. Uso de protector solar es extremadamente importante porque ya se ha visto que al exponerse mucho tiempo al sol, esto puede hacer que la piel se inflame y que empiecen con manifestaciones de lupus.
Entonces, pues es extremadamente importante siempre hacerle hincapié cada consulta a los pacientes que tienen que usar su protector solar y exponerse lo menos que puedan al sol, porque esto también les puede pues causar actividad o daño por el lupus, ¿no? Y otro de los importantes también, repetirlo porque es extremadamente necesario, es el no fumar. Hay otro tipo de medidas no farmacológicas que son muy recomendadas en lupus, sobre todo hay algo que se llama fenómeno de Raynaud, que es que las manos hacen una vasoconstricción en las extremidades y las manos se les ponen como moradas, blancas o muy frías. Entonces aquí lo que se recomienda mucho a todos los pacientes que tienen estas manifestaciones, que es en lupus y en otras enfermedades autoinmunes, es exponerse lo menos que puedan a temperaturas frías o mantener las manos calientes, ¿no? Otra cosa aparte de lo que ya vimos es el ejercicio. El ejercicio no está tan estandarizado como por decir el uso del protector solar o el ejercicio, digo el uso del protector solar, pero el ejercicio sí lo que se recomienda es un ejercicio aeróbico, ¿no? Ya se ha visto que pacientes que hacen ejercicio tienen menos datos de actividad o menos cansancio. Los pacientes con lupus muchos tienen fatiga y cansancio. Pero en el lupus, bueno, las enfermedades autoinmunes por lo general hay algo que le llamamos datos de dolor tipo inflamatorio, Mm. que es básicamente cuando se quedan mucho tiempo sin movimiento, empiezan a tener como contracturas musculares y el hecho de que tengan más movimiento disminuye el dolor. Entonces, hay varios estudios que nos dicen que hacer un ejercicio aeróbico les puede ayudar mucho a disminuir el cansancio y a disminuir el dolor y tener menos síntomas y hasta menos ansiedad, ¿no? Wow, qué importante. Entonces lo que dice, más que nada, sí de por sí, doc, yo considero que el 50% de los mexicanos hacen ejercicio, el otro 50% no lo hace. Exacto. Yo, enfermo y con fatiga, menos quiero hacer ejercicio. No es como que me la quiero pasar acostado, relajándome, como que recuperándome, se puede decir la palabra. Pero qué importante es el ejercicio más cuando tienes ese tipo de enfermedades como es el lupus. Hablando un poquito de ejercicios aeróbicos, ¿nos puede explicar más o menos si usted tiene conocimiento? Vaya, porque sabemos que es médico reumatólogo, pero no es como, ¿cómo podría decirlo? Coach de Sí, ejercicios. exacto, sí, del gimnasio, ¿no? Sí, porque muchas veces los coaches de gimnasio dicen, no, es que ejercicios aeróbicos es otra cosa, ¿no? Pero más o menos qué tipo de tratamientos o qué tipo de ejercicios más bien puede hacer este tipo de pacientes. Sí, pues lo que más he estudiado y se recomienda es el ejercicio aeróbico. Quiere decir que son aquellos ejercicios que no son como de alto impacto. Mm. Más que nada es el cardiovascular, o sea, correr, nadar, trotar, no tanto como las pesas o el ejercicio que te aumente la masa muscular, la caminata o el trote. Hay estudios donde la natación mejora mucho la condición física y por eso en otras enfermedades que ya hablaremos después, otra que se llama osteoartritis, también se ha visto que mejora mucho el dolor. Entonces, en general, el ejercicio cardiovascular aeróbico es el que más sirve en lupus. La natación es uno de los que más, no todos digamos, tienen como disponibilidad de ir a nadar, pero si se puede, pues la natación es uno de los mejores. Pero el trotar, caminar, hacer bicicleta, simplemente salirse a caminar, pues a lo mejor pueden 20, 30 minutos cada tercer día, eso les ayuda mucho. O sea, todo el ejercicio aeróbico mejora mucho. Y muy importante lo que tú dices, de que por si hay alguien que está cansado con lupus, y dice, pues que tengo mucho cansancio y fatiga, y me duele el cuerpo, entonces pues mejor descanso, no me recupero. Pero aquí se ha visto que todo lo contrario, o sea, entre ellos hagan más de ese tipo de ejercicio aeróbico, se van a sentir mejor, con menos fatiga, con menos cansancio. Mm. Y algo muy importante es que van a tener menos depresión y menos ansiedad, que también ya se ha visto que les ayuda mucho para disminuirlo. Entonces, Wow. hay que promover el que hagan ejercicio los pacientes con lupus, ¿no? Doc, y esto que habla de, también puede ser aplicado en como caminadoras o en Ujú. bicicletas estáticas, ¿también tiene el mismo efecto o es mejor salir como al medio ambiente? No, sí, puede ser, sí es un poquito individualizado, de hecho hacen mucho hincapié las guías en esto, porque pues no todos los pacientes tienen la misma condición, te puedo decir, porque hay unos pacientes que tienen muchos efectos, mucho dolor Mm. muscular, ¿no? O algunos pacientes que a lo mejor tuvieron alguna actividad en sus pulmones, sangrado pulmonar, o que tuvieron alguna afección en su corazón. Entonces son pacientes que a lo mejor se cansan o se fatigan muy rápido con el ejercicio. Entonces es mucho encaminado a cómo está nuestro paciente, si tiene alguna afección en sus pulmones o en su corazón y sabemos que se fatiga muy rápido, ir ajustando el ejercicio a aquellos que le causen menos fatiga y poco a poco que vayan aumentándolo. No hay algo como tal estandarizado, de todos Sí, tienen que sí. hacer esto. Lo que sí es más el ejercicio aeróbico, o sea, caminata, Sí, ya bicicleta, depende natación. de cada paciente como tal. Exacto, lo que tolere cada paciente. Sí, me imagino que debe ser muy difícil el proceso de rehabilitación también. Pues se podría decir ya Exacto. rehabilitación.
Más porque pues usted se siente cansado, no tiene fuerzas, a lo mejor también la cuestión mental ya está afectando mucho de que pues no va a poder lograr las cosas o se va a sentir peor. Pero lo que aquí producción me está diciendo que ya se nos queda poco tiempo de esta consulta virtual, no sin antes recordarles este pequeño espacio de publicidad acerca del doctor, en el cual producción amablemente va a pasar una cintilla aquí, donde va a estar las redes sociales del doctor, que si mal no recuerdo está en Facebook, YouTube, TikTok e Instagram. Aquí lo van Así a es. poder encontrar. Chequen realmente los videos, no tengan pena en preguntar. Sabemos que el doctor es realmente una persona muy ocupada, pero como quiera nosotros como su equipo de trabajo lo obligamos a contestar las preguntas y a Ujú. contestar los comentarios porque sabemos que gran parte y en el corazón del doctor está a ayudar a sus pacientes. Sí, así es. Cualquier duda que tengan, con todo gusto ahí en un ratito que tengamos disponible, por mensajito, pues con toda confianza. La verdad es que las dudas luego también nosotros nos ayudan mucho a tener esta interacción con los pacientes y pues en mi caso sí me gusta mucho, si hay alguna duda, aclararla. Es como cierta, uno como que siente cierta gratificación al ver un paciente que tiene una duda y que se le puede resolver. Entonces, con toda confianza, cualquier pregunta que tengan la pueden hacer. No sin antes recordarles que a pesar de que son dudas, como quiera es importante acudir a consulta con un reumatólogo de confianza y que más como el doctor Emanuel Ruiz, como quiera, nos está haciendo aquí su dirección, que ahora sí es Calzada del Valle, Ujú. número, no me acuerdo muy bien, pero aquí como quiera producción va a poner el Aparece número, todo. la dirección y los teléfonos de contacto para que puedan agendar una cita con el doctor. Está muy bien preguntar, está muy bien preguntarle cosas, pero no, nada es igual como una consulta presencial. Entonces, Doc, después de este pequeño espacio informativo, ya como últimas preguntas acerca de este tema de lupus, hablamos ahorita un poquito de cómo cambia el estilo de vida de los pacientes, pero ¿qué cosas usted recomienda tanto a los pacientes como a los cuidadores de pacientes, ¿no? Ujú. Porque muchas veces nos enfocamos mucho en los pacientes, pero siempre hay alguien cuidándolos, ¿no? Un paciente más que el lupus que está cansado, que tiene se podría decir, este tipo de ansiedad, este tipo de depresión, ocupa a alguien que lo esté ayudando, alguien que lo esté motivando. ¿Qué tipo de acciones cree que considera usted que son necesarias para este tipo de personas? Sí, pues como bien lo dices, bueno, lo primero es ver lo de la ansiedad en los pacientes con lupus. Ya se ha visto mucho que los pacientes con lupus tienen más nivel de ansiedad y depresión, más tasas de depresión. Entonces, también se recomienda mucho, hace mucho hincapié en que nosotros como médicos o también los mismos pacientes al tener ansiedad o depresión no lo digan, porque sí es necesario dar tratamiento o a veces alguna terapia psicológica. Y esto ya se ha visto que algún tipo de ayuda de este tipo les ayuda mucho no solo a la ansiedad y la depresión, sino que a mejorar de su lupus, porque estos mismos síntomas de ansiedad, depresión y estrés pueden hacer que tengan recaídas, ¿no? O Ok. que no lleven a cabo bien sus medicamentos. Entonces es muy importante que los mismos pacientes no sientan como esa pena de decir que tienen depresión, estrés o ansiedad, no lo hagan saber. Y nosotros como médicos pues siempre apoyarlos o también si es necesario mandarlos con algún tipo de especialista. Y la otra parte de los cuidadores es extremadamente importante, ¿no? Muchos de nuestros pacientes, pues, ya sea que tengan alguna secuela o que sean pacientes, digamos, mayores de 50, 60 años y que aparte tienen alguna discapacidad por el mismo lupus o artritis, los cuidadores primarios, pues, son extremadamente importantes. Ellos también tienen ciertos síndromes ya descritos en estas personas. Entonces, también ellos tienen que tener, muy importante que cuando tengan algún tipo de ansiedad, depresión, estrés, que también lo hagan saber. Puede ser a nosotros como reumatólogos para recomendarles algo, porque si el cuidador primario está estresado, está cansado y ya empieza como que a no gustarle ser el cuidador primario por todo lo que esto abarca, el paciente también, digamos, no va a tener la adecuada atención. Mm, Entonces, es muy importante en la consulta hablar tanto con el paciente como con el cuidador, decir a los cuidadores que pues también no tengan pena, nos digan a los médicos cuando se sientan cansados o cuando tengan alguna duda o el mismo estrés, porque a veces escuchar al cuidador como al paciente es igual de importante, porque si no también el paciente no va a tener los mismos resultados o puede recaer o estar mal, ¿no? Entonces, todos aquellos cuidadores pues no tengan pena de decirlo si tienen estrés o ansiedad. Ya sea que a nosotros o con su médico pueden acudir, pero es muy importante que sí lo hagan. Qué importante, Doc, porque creo que existe como ese tabú, Mm. ¿no? En la sociedad tanto mexicana como en la sociedad global, de no decir cuando te sientes depresivo, no, te sientes Claro. estresado por más. Siempre se ha pensado que somos una sociedad fuerte y si tienes depresión, si tienes ansiedad, pues realmente eres débil. Y no, o sea, al contrario. Yo considero que cuando una persona
tiene presión, tiene ansiedad y actúa como si nada estuviera pasando, realmente es muy fuerte mentalmente. Pero es bien importante como quiera acudirlo porque todos necesitan ser tratados, ¿no? Todos necesitan ayuda y más que nada, como usted lo dice, si un cuidador primario está estresado, está cansado, ya no quiere ser cuidador primario, pues el paciente de lupus lo va a resentir también un poco más, Exacto. porque es la persona que lo está acompañando ¿no? en este viaje que aunque sí es duro, obviamente todos queremos que el paciente con lupus se recupere, pero no lo puede hacer solo, lastimosamente. Sí, exacto. Entonces, pues sí, bien lo dices, no todas las personas que tienen ansiedad, depresión o estrés, pues sí está como dices que hay que ser fuerte, ¿no? Pero pues hay que saber que todas las personas cuando tenemos ansiedad, depresión, podemos afectar a nuestro alrededor, a las personas que nos rodean. Entonces, si tenemos un paciente que tiene tanta vulnerabilidad como alguien con lupus, pues también lo podemos afectar más. Entonces, lo mejor es hablar, pedir ayuda si es necesario, decir como tal las cosas como son, saben que estoy cansado, estoy estresado, estoy deprimido y esto a veces le va a ayudar más a su mismo familiar o a la persona que está cuidando y a las personas que están a su alrededor, entonces no tener esa pena. Así es, doctor. Y no me gustaría terminar sin antes hacerle la pregunta que siempre me gusta decirle a todos los médicos que se me da el honor de entrevistar. Más que nada, entrevistar no es una como consulta virtual. ¿Qué consejo nos puede dar, doc, para ese tipo de temas que tocamos el día de hoy, que es tratamientos farmacológicos y no Ujú. farmacológicos para pacientes con lupus y cuidadores de pacientes con lupus también? ¿Qué recomendaciones usted como médico especialista nos puede dar? Ok, pues ya en general, de lo farmacológico, es siempre decirle a los pacientes algo muy importante, tener una adecuada toma de sus medicamentos. Como ya sabemos, los medicamentos pueden ser muy amplios, o sea, pueden tener, a veces toman más de 3, 4, 5 pastillas. Entonces, algo que se hace mucho es tener sus pastilleros, apoyarse de su cuidador para no revolver pastillas, porque el no tomar bien el tratamiento es una de las principales causas de recaída. Un gran porcentaje recae por no tomar bien sus medicamentos. Entonces, muy importante esto. En general, pues las cosas no farmacológicas, así recalcarlo mucho, todos los pacientes con lupus usen su protector solar, 50 o más. No hay como una vez o dos veces al día, se recomienda que es cada que se expongan al sol y Mm, intentar exponerse lo menos que puedan al sol, porque esto sí les puede perjudicar. Tener un adecuado nivel de ejercicio, no hay algo totalmente estandarizado, pero un ejercicio aeróbico unas 3 4 veces por semana. No fumar, eso también hay que recalcarlo mucho. Recordar que si las manos se les ponen moradas o azules o muy frías, con el frío hay que tener sus manos calientes para que no tengan ninguna alteración en sus manos. Y siempre si hay ansiedad, depresión o estrés, decirle a su médico, porque esto puede ser algo tan importante como puede ser una manifestación de lupus, que próximamente vamos a hablar de esto, o puede ser algo que el que yo tenga ansiedad y estrés puede hacer que mi lupus recaiga. Entonces es muy importante hacérselo saber también nosotros como sus médicos. wow, doc. Gracias por esta consulta virtual, gracias por No, estos consejos y toda la información que usted nos brinda. Hemos llegado al final de esta otra consulta virtual, pero no sin antes recordarles que este programa es en colaboración con Cloud Medical, una clínica de corta instancia de infusión vía intravenosa, donde tratamos temas de reumatología, hematología, oncología y neurología. neurología. Iba a decir neurooncología, pero también Bien. neurología. Doctor, muchas gracias, la verdad. Sabemos que esta información va a llegar a la gente adecuada. Sabemos que esta información van a llegar a pacientes que lo necesitan. No sé, antes recordarles que si ustedes redes sociales, puedes seguir completamente gratis al doctor Emanuel Ruiz. Aquí van a aparecer sus redes sociales. Síguelo, dale like, comparte su contenido. Esto lo hacemos más que nada para ayudar a las personas Así es. para que más personas puedan tener un reumatólogo de confianza y puedan avanzar en su tratamiento, ¿no? Puedan avanzar en lo que es su vida cotidiana. Muy bien. Doctor, muchas gracias. ¿Algo más que quiera decir antes para finalizar? No, pues nada más, cualquier duda que tengan es un tema muy amplio, pero dudas que tengan, porque siempre van surgiendo, con toda confianza pueden mandar su mensajito y se los vamos a contestar. Ok, mi nombre es José Alvarado y nos vemos el siguiente jueves. Hasta luego. Hasta luego.